Hola, muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Ana Muriel y vengo con una sección nueva sobre estudios, tanto universitarios como de GFP, para la gente que el año que viene empieza con unos estudios superiores. Y bueno, estamos aquí con Hander, Oli. que ha estudiado Bellas Artes en la Universidad de Granada. Y bueno, Hander, cuéntanos, ¿por qué estudiaste Bellas Artes? A ver, yo la verdad es que cuando empecé bachillerato artístico, que es necesario, bueno, no es necesario, tú puedes estar, pero te ayuda en selectividad. Yo quería estudiar audiovisuales, pero al final como que yo pensé, yo quiero dedicarme al cómic y tal, me exigen que me saque una carrera, entonces me fui a Bellas Artes, además en la escuela, o sea, en la escuela, en el Severo Ochoa, que es el instituto que estudié yo, nos llevaron ahí como una especie de excursión a la facultad para ver cómo era todo. Y me moló el rollo, vi qué tal, dije, pues me saco la carrera, luego me especializo y todo eso. Y por eso me metí a estudiar Bellas Artes. La verdad es que luego me repetí un poquillo, pero bueno. ¿Te ha pasado muy similar? A lo mío, yo quería estudiar imagen y sonido por carrera, FP y demás, Mm, no me daba la nota, me metí en humanidades y era una idea similar. Bueno, luego hago un posgrado en periodismo cultural o gestión mm. cultural especializada en eventos, pero sí, todo enfocado a la comunicación, a los eventos, a las relaciones públicas y demás. Y sí, estoy contenta, igual que tú. O sea, en plan, estoy contenta, pero no era lo que queríamos en un principio. Pero bueno, es una experiencia, ¿no? Sí, una experiencia. O sea, a ver, he conocido a algunas personas que me alegro de tener en mi vida, ¿no? Pero también la verdad es que si me dijesen, ¿volvería a estudiar la carrera? No estoy tan seguro. No sé si quiero tanto a esas personas como para volver a pasar por esto, ¿sabes? Pero sí, sí. Al final, la experiencia universitaria, pues, tiene sus cosas buenas y no se puede, merece la pena vivirla. Bueno, pues viene aquí una parte muy interesante, expectativa versus realidad. ¿Cuál era tu idea cuando estudiaste Bellas Artes y luego cuando entraste dijiste, no sé, igual no era lo que pensaba o sí o no? Porque, claro. Vale, o sea, cuando entré vi como el rollo este que había un poco de academia, ¿sabes? De lo típico que te imaginas tú con un maestro enseñando a los pupilos, como lo hacían en los talleres antiguamente, ¿no? Y vi ese rollo y me moló bastante cuando lo vi, porque estaba toda la gente ahí súper calmada. Claro, yo venía del instituto, que eso era un circo. Y ahí todo el mundo súper serio, trabajando y tal. Y me moló, pero cuando estuve ahí ya, sí que es cierto que, por lo menos en mi caso, hay mucho ego. No olvidemos que los profesores también son artistas. Y los artistas tienden a tener a veces un ego un poco subido. Teníamos un profesor que siempre nos llamaba discípulo y nos gritaba mucho. Eh, Había otro que ese también era bastante polémico, aunque a mí sí me gustó. Creo que ya no da clase y solo nos daba a los de primero. Era el típico pintor que se ganaba la vida con su pintura y tal, pero daba clase ahí. Y a mí sí me gustaba cómo nos enseñaba, pero había mucha gente que no le iba a ese rollo, porque también era muy severo. También eso tiene un poco que ver con la edad. Yo cuando entré a la carrera tenía ya 21 años porque había repetido varias veces. Yo era muy flojo, es que no me gustaba estudiar. Bueno, sigue sin gustarme, pero ahora lo hago. Y entonces, si tú entras con 18 años, no es lo mismo que si entras con 21, que ya está un pelín más curtido en la vida. Entonces, lo achaco a eso. Y luego, pues, al final es un poco decepcionante porque también tú te imaginas el ambiente universitario, ¿no? Y te ves como ese.
te imaginas ese ambiente bohemio, ¿no? De relacionándote con gente curiosa, pero yo me sentía un poco ahí como en Aquí no hay quien viva cuando Emilio entra a la universidad, que está sentado ahí solo y tal, sin que nadie le haga caso. Me sentí un poco, sobre todo el primer cuatrimestre, me costó adaptarme porque un problema que tiene es que en Bellas Artes hay gente de toda la arte, entonces va a haber gente que le interese más lo audiovisual, a lo mejor. Hay gente como yo que le interesa el cómic o la animación, que son más friki. Luego están los de pintura, que son un poco más, ¿cómo decirlo? Como culturetas, ¿sabes? A veces, a veces algunos, no es general, pero como que te miran por encima del hombro, como un cómic, ese subarte, no sé. Entonces, al final, yo con el ambiente que hay en el FP me siento más cómodo porque al final todo el mundo estudia cómic, todo el mundo es de mi rollo, me llevo súper bien con toda mi clase y además una cosa buena que tiene es que en clase de Bellas Artes a lo mejor sois 40 personas, pero yo en mi clase actualmente de segundo somos 12, me parece, que empieza siendo 20 y en los FP te aseguro que la primera semana va a haber una o dos personas que no se va a presentar después de eso. Y para el final del curso, pues quedas casi la mitad. Porque eso es. No sé, es algo que tienen los FP. Sí, vamos, a mí, vamos, es que también me veo reflejada con todo lo que estás diciendo, Hmm, digo, muy similar, es que muy similar. Y bueno, yo, lo que tú has dicho de los compañeros y demás, yo lo que pasa es que en mi caso, al principio estábamos como hmm. más mezclados con el doble grado, entonces claro, había como más gente en el aula, pero después a partir del segundo año ya se empezaba a ver un poquito más, Sí. ya que no había tanta gente, estaba claro, pero bueno, eso siempre pasa, ¿no? En las universidades, pero bueno, y a ver, bueno, cuéntame un poquillo, algunas anécdotas, no hace falta, y tampoco quiero, que me des nombres concretos, ¿no? Pero, ¿no? No. Alguna anécdota que me diga, Yo, bueno, yo tampoco quiero esposear. Hay algunos profesores que me gustaría, pero bueno, voy a ser elegante y no voy a decir nombres, ¿no? Un problema que hay, supongo que eso será en la mayoría de facultades, es que son viejos. Los profesores son muy viejos. He tenido profesores de 60, incluso 70 años, y entonces el rollo de el correo, por ejemplo, no lo tienen dominado. Yo me acuerdo que en el examen de pintura estuve esperando la nota un montón de tiempo y al final es como, y este tipo no la va a subir. Fui a hablarle ya cuando se había pasado el periodo de subirla y dijo, no, no, yo lo colgué en la puerta del aula. Y yo, claro, me tengo que venir de mi pueblo a la facultad para mirar la nota. Es todo lógico. Y al final tuve que hacer la recuperación. Bueno, al final con ese señor acabé repitiendo la asignatura. Por suerte ya se jubiló y vino una chavala más joven. Fue más agradable. También tuve un profesor, antes de que llegase esta, tuve otro profesor que tiene mala fama. A mí no me gustó, me dio una clase teórica que no me gustaba nada porque se iba mucho por las ramas. Era el típico hippie que no cree en la medicina moderna, no sé qué, no sé cuánto. Causaba mucho conflicto. Además, date cuenta, ese profesor lo tuve yo finales de 2019. O sea, con el COVID fue una risa. Pero bueno, en clase de pintura me gustó porque nos dio bastante libertad. El anterior era como, aquí tenéis los modelos, hay modelos desnudos en las clases, dibujadlos. Y ya está, era dibujar los modelos y era súper aburrido. Pero este señor nos daba libertad, nos decía, pues vais a coger una noticia y en base a esa noticia tenéis que hacer un cuadro. O una película que os guste, hacéis un cuadro sobre esa escena. Yo ahí me puse a tope y hice uno de Endgame, cuando Iron Man, pues hice eso y me gustó el cuadro. No sé. Entonces, eso es, claro, una cosa que tiene la universidad es que cada profesor de la clase como le dé la gana. También eso implica que como no tienen, digamos, una obligación tan grande, muchos son vagos y te ponen el típico PowerPoint y te lo leen ahí y ya está. Y para eso me quedo en casa. Más... bueno.
un constante problema que ha habido en Bellas Artes es el rollo de la ventilación, porque cuando tú pintas en óleo tienes que usar agua ras y eso es tóxico, pero ninguna de las aulas de pintura está bien ventilada. Y ha habido algunas veces que alumnas, nunca he visto un alumno, pero alumnas así que son más delgaditas, más chiquitas, se han desmayado. Y es como, no estáis solucionando esto, que es jodido. Tuvimos una temporada, un avispero en la ventana y teníamos que estar con las ventanas cerradas porque, claro, había un avispero. No lo quitaron y es como muy bien. Y bueno, eh, otra cosa curiosa es, había un profesor que se paseaba borracho por la clase. No, yo ese nunca lo tuve, pero me lo han contado bastante gente, así que me lo creo. Y bueno, y una vez oye un curso, tuve un profesor que también repetí la asignatura con ese, porque es una cosa. Justo estuve hablando sobre él con un profesor que tengo en el ciclo que también lo tuvo de profesor y me dijo: es que no tienes las tetas suficientemente grandes como para que te apruebe. El profesor, pues eso, era tirándole la caña a la alumna, ¿sabes? Todas sus clases eran un poco rancias, muchas veces faltaba y yo llegué como 20 minutos tarde al examen final. Y por el tráfico y tal, no me dejó entrar. Luego me enteré de que él llegó 15 minutos tarde. O sea que el examen llevaba 5 minutos, pero nada, no me dejó entrar. Pues eso. Mm, la verdad, estoy intentando pensar alguna más positiva, pero al final con estas anécdotas te quedas más con lo negativo que con lo positivo. Mm, Yo entre el instituto y la facultad he tenido sí, alguna que otra anécdota similar a lo sí, que tú has dicho. Sí, sí. No en mi caso, pero sí en sí, general, ¿vale? Y sí, sí, sí. O sí. sea que bueno. Hay casos, he oído un compañero, son rumores, pero un Mm, compañero que estuvo mío en el instituto, por lo visto, se lió con un profesor. mm, Y es como, eso, no sé, he oído bastante de profesores liándose con alumnos y alumnas. Nunca he oído de profesoras. mm. Eso nunca. Una otra anécdota. El profesor de grabado, se estaba quejando de lo fácil que era hoy en día conseguir imágenes de referencia, ¿no? Que en sus tiempos había que pedir a la Universidad de Estados Unidos que te mandasen una diapositiva y tenían que proyectarla con un proyector de estos antiguos. Y digo, ¿y por qué eso es mejor que lo de ahora? A ver, señor, explíquese usted. No, no sé, en fin. Lo dicho, es que hay mucha mentalidad de viejo. Hace falta ya que se va jubilando. Me estoy dando cuenta, escuchándote, que hay cosas que son comunes en todas partes, como Sí, madre sí. mía, digo, es que profesores esperpentos hay en todas partes. Es que tiene que ser lo más común. Siempre en todas las facultades tiene que haber varios profesores viejos que no se adaptan a las nuevas Sí, tecnologías. sí, totalmente. Escúchame, y después se enfada, ¿no? Es que yo Sí, no sí. sé usar esto y es que eres tú el que te tienes que adaptar a mí. Como no, Mm, porque luego llega la pandemia y ¿ahora qué? sí. ¿Ahora qué? Buah. ¿Eh? Yo en la pandemia no hice nada. O sea, tenía una asignatura que era como hacer una especie de TFG, era como un pre-TFG raro, ¿no? Uf. Y esa asignatura la estaba repitiendo. Porque fue un año como que dije, tenía tantas acumuladas que dije, voy a hacer todas las asignaturas suspensas, Mm, más cómic y grabado, porque no me las pude coger cuando eso, por el tema de que tenía 4 suspensas. mm, Entonces ese año lo dediqué a recuperarla. El primer trimestre tuve, o sea, cuatrimestre tuve 4 asignaturas y el segundo 2. Grabado, ¿cómo va a hacer grabado desde casa confinado? Hicimos los dibujos de cómo queríamos hacer el grabado, en base al dibujo no probaría, y si queríamos el año que viene podíamos hacer el grabado, ¿no? Pero por gusto. Y nunca lo hice. Y luego el otro trabajo, el profesor decidió mandar audio en lugar de dar clases. La última semana del confinamiento escuché todos los audios, y como yo ya tenía del año pasado toda la experiencia también, no lo necesité tanto.
hice el trabajo y me lo quité encima. Así que en el confinamiento me estuve tocando las narices, básicamente. Bastante Pues, cómodo. Sí. pues mira, eso es una duda, porque claro, las que son más teóricas, por ejemplo, la mía, aunque seamos de la misma rama, la mía es más teórica. Entonces Claro. era más fácil. Y además, yo era más que tenía el TFG, que por cierto, ahora te voy a contar Mm, una cosa. Pero las que son más prácticas, tipo, por ejemplo, Bellas Artes, química, medicina, todas las que. Arquitectura, todas las que sean muy prácticas, el confinamiento ahora tiene que ser un show. Sí, ya te digo, yo grabado no hice grabado, hice 4 dibujos que lo hice en un día y me olvidé. Sí, Y, a ver, pintura sí que puedes trabajar desde casa al final, porque necesitas comprar los materiales y tal, pero mm, bueno, comprarse podías salir o podías comprarlo claro, por internet. claro, claro. Y eso, dibujo, no tenían los modelos, no sé cómo lo habrían hecho. Supongo que pasaría foto el profesor o tendrías Ujú, que buscarte tú modelos desnudos y dibujarlo. mm, Movida. sí, sí. Ah, bueno, gente, los que me estéis escuchando, si hay algún docente, una cosa que ha dicho él, que estoy muy de acuerdo, fomentar la creatividad, tipo, pues mira, de una noticia hazlo a tu manera, fomentarlo mucho, porque las carreras humanísticas y las de imagen y sonido y demás son muy creativas, así que menos PowerPoint y más hacer vuestro trabajo. Tampoco digo de que os vayáis a matar, pero eso, fomentar más eso de eh, versión libre, lo que ustedes ven mejor, porque es que las carreras son para eso, son un tipo de rama que se supone de que ser creativo es una cosa importante de nuestra rama. Claro, es que además luego tú, vale, puedes aprender todo lo que quieras de la anatomía, una cosa que hablamos. Sí. En bachillerato lo hablé con un compañero que conocíamos a bastantes personas que dibujaban súper bien de anatomía, copiaba súper bien, pero no tenía cero creatividad, no era capaz de hacer un cuadro basado en una noticia que haya visto, no es capaz de hacer una interpretación. Eh, y yo creo que sobre todo en Bellas Artes, es que si hay una carrera que te tienen que fomentar la creatividad, es Bellas Artes. Porque ya hace siglos que saber copiar a una persona para hacerle un retrato no te va a dar dinero, salvo en casos muy específicos. Que los que piden retratos son los pijos más sibaritas, son empresarios súper ricos, ¿sabes? No sé, no le veo sentido yo aprender a copiar tal. Tienes que aprender anatomía, cosa que, por cierto, las asignaturas de escultura, si vais a meteros a estudiar Bellas Artes, intentad meteros en asignaturas que sean de modelado al natural. Porque al final yo creo que como mejor va a aprender anatomía va a ser haciendo una escultura, va a hacer una figura en 3D al final. Yo creo que es la que mejor me sirvió para eso. Y bueno, pues vámonos con un punto que le interesa mucho a la gente, que salidas oficiales, salidas reales y salidas transversales. Mm, Que las oficiales son las que están en la página web de todas las facultades, las reales son las que te encuentras en realidad cuando sales al mundo laboral y las transversales, por ejemplo, las que no son de tu rama directamente, pero están relacionadas, son como ramas hermanadas, ¿no? Se puede decir. Por mm. ejemplo, eh, en tu caso, el cómic, la animación, ¿no? Vale. Lo primero es que el cómic y animación son solo una asignatura. Con eso no va a tener la formación buena como para conseguir salida. Pero sí que un amigo mío ha estado trabajando en una serie para HBO de animación, porque su profesor, que él fue de los que mejores notas sacó, lo recomendó. Entonces ahí le hicieron pruebas a todos los novatos y le cogieron para trabajar en la serie de animación. Consiguió un trabajo, pero claro, para empezar, fue de los mejores alumnos, creo que llegó a sacar el 10, no sacó la matrícula de honor porque se lo llevó otra compañera. Y, y luego
tener la suerte de que se estaba haciendo una serie de animación aquí en Granada. Ujú. Entonces, va un poco de suerte. Las salidas fijas que puedes conseguir después de la carrera, puedes hacerte el máster de educación, luego las oposiciones y puedes buscarte trabajo de profesor. Te puedes incluso sacar el doctorado Ujú. y puedes llegar a dar clases en la universidad. Y eso, son las dos únicas salidas reales que se me ocurren de Bellas Artes. Ya si te quieres formar en algo en concreto, pues en cómic, es que un problema que vi en Bellas Artes es que no me empujaron a hacer un portfolio. Y el portfolio da igual, tú puedes decir, mira, he estudiado esto, esto, esto y esto y esto, y tienes un currículum perfecto. Si tú como artista no tienes portfolio, no vales para nada, no te Claro. van a coger a ningún sitio. Entonces, un problema que hay en la carrera es que no te incentiva a hacer ese portfolio. Entonces, cuando tú entres a Bellas Artes, tú entras con la mentalidad de tengo que hacerme el portfolio. Tienes que trabajar por tu cuenta. Porque, sobre todo en primero, vas inicios de dibujo, inicios de pintura, inicios de escultura, y luego había una que era, o sea, eran fotografías audiovisuales, cosas, está guay, a mí me gustaron esas porque tiro un poco para ese rollo también. Y luego estaba una que era dibujo técnico, pero a nosotros, en lugar de dibujo técnico, nos dio más dibujo del paisaje natural con perspectiva y todo eso, que lo vi útil, pero el profesor no me lo explicó bien. A mí creo que la perspectiva no me la han explicado bien hasta ahora en el ciclo. Y, Claro. o sea, una cónica, una doble, con dobles puntos de fuga, eso solo ahí en el ciclo. ¿Y cuál era la otra que había en primero? Historia. Es que la sigo arrastrando. Claro. Claro, bueno, y otra cosa importante también, de nuevo, hablo porque somos de la misma rama, fomentar mucho asignaturas de prácticas externas, que es algo que Mm, como no pida, mucha gente como que no se la coge, es como, señores, eh, aprovechar si hay una optativa de prácticas externas o la podéis pedir ustedes en plan extracurriculares. Eso es muy importante, las prácticas en empresas. Que aunque a lo mejor sean de pocos meses, pero ya es algo que ya está en tu currículum, ¿no? Algo también importante. Pero es algo que no se fomenta en nuestras carreras, ¿sabes? sí, sí. En Bellas Al menos Artes, la mía, no sé sí, la sí. tuya, pero la mía. En, en Bellas Artes yo pedí, pero es que hay poquísimas plazas. No sé si eran 5 plazas para las prácticas. Entre, yo qué sé, 100 alumnos que pueda haber por curso, porque había de grupo A a L. Mm. Entonces, ahí solo los que sacaban mejores notas se pudieron a las prácticas. En el FP tenemos, a partir de abril empezamos las prácticas, hasta junio me parece. Tenemos una asignatura centrada para formarnos en el mercado laboral. Tenemos una que va sobre producción, seguimos teniendo dibujo, medios informáticos, etc, etc. Pero eso, en el FP se interesa mucho en formarte para que te metan en el mercado laboral. Eso es muy importante. En Bellas Artes no hay de eso, sí que hay una cosa que también me pareció muy útil, que es legislación. Que una asignatura es facilísima, a mí me daba miedo, pero es muy fácil. Simplemente son leyes que te van a ser útiles como artista, rollo. ¿Cuánto te tienen que pagar si venden un cuadro tuyo, por ejemplo? Porque tú sigues teniendo la autoría, entonces un porcentaje de lo que le paguen a que venda tu cuadro se tiene que ir para ti legalmente, porque no es 100% suyo. Y eso, luego contaban truquitos porque, por ejemplo, si no me acuerdo ahora las cifras exactas, ¿no? Pero a partir de 5.000 euros te pagan, no sé, yo qué sé, un 20%. A partir de 5.001 euros, pues te pagan un 15%, ¿no? Pues entonces hacen muchas veces eso, en lugar de venderlo por 5.000 euros, por 5.001. Y así te tienen que pagar bastante menos. Por eso, tienes que saber esos truquitos legales. Supongo que en la asignatura que va sobre formación profesional también nos explicarán cosas. El otro día, bueno, anteayer, que el viernes, tuve la primera clase y nos estuvo hablando un poquito de cómo iba un currículum. Esa clase tengo que hablar porque la acústica en esa clase no era muy buena y no me enteré muy bien, pero por suerte ya del currículum más o menos me manejo, así que tampoco pasa nada. Pero eso. Si la pregunta puede ser, ¿qué tiene más salida? El FP siempre.
El FP te Ujú. va a formar en una forma concreta, te van a hacer un portfolio, a mí me están haciendo hacer un cómic como si fuese profesional. Ah, eso está bien. De hecho, tengo que hacer uno. Tengo en la asignatura de proyectos, que es la que más, hay como 9 horas a la semana de esa asignatura. Hay que hacer un proyecto final. Y luego en junio hay que hacer otro proyecto final, cada uno de 8 páginas. Tienes que Pues explicar está tu guay. proceso y tal. Sí, está muy bien. Entonces tú recomiendas que antes la gente que esté interesada en este mundillo, antes se haga mejor un FP antes que la universidad, ¿no? O sea, tú, ¿no? Totalmente. Si te quieres hacer la carrera antes que. O sea, si te quieres hacer las dos cosas, ¿no? Ujú. Hazte la carrera antes, por una sencilla razón. Si tienes la carrera terminada, no tienes que hacer el examen de acceso. Yo sí lo tuve que hacer porque a mí me falta una asignatura. Estoy intentando. Bueno, me faltan dos, pero estoy intentando solucionar el tema. Ya tengo 5 créditos, me falta uno. Y en principio me quito la siguiente asignatura el segundo cuatri, ¿no? Ya está. Pero eso, tienes muy claro que quieres hacerte las dos cosas, primero la carrera, que además ya te dará unas bases, y luego vete a centrarte al FP. Es curioso lo que dice, porque normalmente es justo al revés, ¿no? La gente dice, vete al FP primero porque... y después... Pero en tu caso no, en tu caso es justo al revés. Hazte primero una carrera y después el FP. Es curioso. Sí, es que claro, te libras del examen de acceso y además yo creo que también, si hubiese entrado con 21 años a hacer el FP, a lo mejor no me lo habría tomado tan en serio, porque era un crío y yo Claro, quería estar ahí sin hacer nada, ¿sabes? La carrera, mi primer año fue un año de adaptación, te has vuelto un adulto, tienes que portarte como un adulto. claro. Yo creo que, para empezar, que la carrera no te va a formar tanto para tu mercado en el que te quieres meter, pues entonces haz primero la carrera, madura en la carrera y luego métete en el FP. Si ves que la carrera no te gusta y estás sufriendo, deja la carrera y vete al FP. Yo tengo muchos compañeros, creo que el primero éramos 4 o 5 personas que habían empezado a Vallarta. Yo soy el único que la quiere acabar. Pues, técnicamente vamos a decir que ya la he acabado porque solo lo único que tengo que hacer es el TFG. Me tienen que solucionar unas cosas, pero eso. Yo creo, yo creo que es importante también ir con esa mentalidad, porque muchas veces la gente que se va, abandona el FP, no tiene la madurez para eso. En el FP te van a meter mucha caña muchas veces. Yo además lo tengo por la tarde, o sea, es muy duro, pero también muy satisfactorio. Las primeras personas en quitarse fueron las que tenían rollo 18 años. O sea, por eso lo digo, más que nada. Si hagas dicho de por la tarde, a mí me pasaba lo mismo. Yo cuando tenía clases de tarde era la muerte. Pero sí que es verdad de que como que hay menos gente, está Mm, todo mucho más tranquilo, ¿no? Es mm. como voy a clases más tranquilo y... A ver, diría, lo bueno, no madrugas, pero es que tienes que madrugar, porque ¿cuándo vas a hacer el trabajo? Si te levantas a Claro, las 12, no te da tiempo. Y exactamente. tienes que también tener ese cambio de chip. Claro. Por eso de mañana es mucho mejor para ciertas personas. Yo Mm, me incluyo porque tú dices, estoy madrugando, pero yo estoy despierta. Entonces ya hago las cosas con más facilidad. mm. Pero al revés, es mucho más difícil eso de levantarte a las 7 de la mañana, poder hacer trabajo, después come y vete a la facultad. Eso sí un coñazo. Un Claro, es puto más que, coñazo. es que tú te levantas a las 7 y tienes que irte al autobús o al coche, porque la clase no se va a Claro, esperar 10 minutitos más. Pero si claro. tú tienes que hacer trabajo desde casa, te tienes que levantar a las 8, ¿no? Para Mm, empezar y dices 10 minutitos más, 10 minutitos más, al final son las 10. claro. Luego, réstale a mí. Yo sí aviso, tengo que avisar todos los días, ¿vale? Pero aviso en mi casa, hacedme la comida, por favor. No, ese tiempo que me ahorro. Si no caigo en hacérmela, no se acuerda nadie. Eso también. Eso ya depende un poco de cómo sea vuestra familia. Ah, bueno, y bueno, la parte de qué le aconseja si eres futuro estudiante, pues Mm, ya lo has dicho, ¿no? Que sí. se miren antes lo que es la carrera y ya si no ven que no pueden con su vida, pues entonces ya se miren Mm. la FP, ¿no?
Sí, y eso. El consejo que quiero subrayar es el portfolio. O sea, da igual lo que estés estudiando, da igual si vas a hacer grado medio, grado de superior, da igual si vas a hacer la carrera, da igual, tú empiezas a hacer el portfolio desde el día uno. Aunque tú ves, yo qué sé, y haces una página de cómics, te ha salido un churro, bueno, la próxima te saldrá mejor. Y bueno, ya que estamos hablando del lado creativo, importantísimo. No te rayes porque tu dibujo sea un churro. O sea, lee Berserk, o sea, lo guapo que está Berserk, lee los primeros tomos de Berserk, están súper mal dibujados. Para mí, en mi opinión, yo en este momento de mi vida creo que dibujo mejor que Kentaro Miura cuando empezó. O sea, no te rayes de, ay, es que dibujo muy mal, ya dibujarás mejor. No se hacen las manos. Dibujarás 100 manos y las dibujarás mejor. Y siempre estás aprendiendo. En el arte es muy importante saber eso. Tú te mueres aprendiendo. Claro. Eso está muy bien, eso está. No, sí, lo de portafolio es muy- Yo, por ejemplo, en mi caso, la mía es más teórica y no es tanto de portafolio, pero sí que diría, quien sea de humanidades, o geografía, historia y demás, aconsejaría que se meta mucho en asociaciones universitarias de grupos de gente que porque estudie o ramas similares, o en tu caso, grupos universitarios de artistas, por ejemplo, ¿no? Eso así, conocer a más gente, como que haces como unos proyectos más informales, se puede decir. Entonces, eso siempre es bueno de cara al currículum, ¿no? Entonces, Sí, que no sea solamente estudiar, que sí. también intente un poco, ¿no? Una cosa que teníamos en la Facultad de Bellas Artes era el club de cómic. Y no recuerdo si eran los lunes y los miércoles, nos reuníamos en un aula. Y eso también evitó que me quisiese morir yo, porque claro, los días que no tenía club de cómic, me iba a trabajar en trabajos de clase en una aula o incluso a dormir porque tenía mucho sueño. Yo en segundo me pusieron un horario que tenía que tirarme todos los días, de solo los miércoles no iba a clase, pero los lunes, los martes, los jueves y los viernes tenía que tirarme desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche en la facultad. Había algunas horas sueltas y tal, pues a veces hacía trabajos de clase, a veces dormía. Claro. Sí, pues eso. Si no, si vais a estudiar Bellas Artes, yo no sé cómo va toda. En la Universidad de Granada sé que sigue existiendo el club de cómic. ¿Te gusta el cómic? Búscalo y únete. Vas a conocer gente que tenga tus intereses, te van a impulsar. Nosotros hacíamos un fanzine, solo publicamos 3 o 2. Publicamos 3. Yo participé en 2, porque el primero lo hicieron cuando yo todavía no era miembro. Y eso, intentad hacer cosas. Y si una cosa muy importante, si vosotros queréis hacer cómic y vais a hacer un proyecto, rollo un fanzine, ¿no? Intentad hacer páginas de cómic, porque es muy fácil hacer una ilustración, ¿no? Porque termina antes, está más cómodo. Pero prueba también eso. Muchas veces tenemos miedo a hacer estas cosas. Pues eso sí, sí, gente muy importante. Yo en mi facultad estuve en el grupo de teatro grecolatino y la verdad es que conocí gente muy guay, me metí en el grupo de teatro, grabé, hice mi práctica un poco con lo del audiovisual fuera de la carrera, ¿no? Un poco rollo de, bueno, pues teatro, bueno, pues entrevista, bueno, pues no sé, esas cosas, ¿no? De foto, ¿no? Y muy guay todo, ¿no? Y eso, gente. Y, una cosa importante, para los que vayáis acabando la carrera, no es por desanimaros, ¿vale? Pero paciencia con el TFG, ¿eh? Que la gente dice, no, si lo difícil es suspenderlo. Yo he vivido 3 años seguidos de amargamiento con el TFG. No es por desanimar a ese realista. Así que pensad en el TFG mínimo desde el tercer curso, ya pensando de que lo vais a hacer, para tenerlo ya hecho y pensado, porque lo que dijiste de la pandemia, menos mal que me dio por recoger los libros que me faltaban antes del estado de Sí. alarma, porque me hubiera quedado sin hacer otro año más el TFG. Así que, Yo creo que, no me acuerdo bien, pero creo que mi arcilla se quedó para tirarla.
Se tiró ahí un montón de tiempo en la taquilla. Y bueno, ya que has mencionado los TFG, en Bellas Artes el TFG no es un texto, yo creo, normalmente son de 20 páginas, ¿no? No sé. En Bellas Artes suelen ser trabajos creativos. Pues también puedes Claro. hacer algo teórico, ¿no? Pero, por ejemplo, un amigo mío hizo un cómic. Yo voy a hacer un cómic. El cómic que estoy haciendo para. Bueno, todavía no lo he empezado, acabo de empezar el curso, pero el que voy a hacer para este curso Mm. va a ser el mismo que voy a presentar de TFG y ya está. Está guay, está guay. Pero una Sí, sí. cosa, ¿tenéis una parte, digamos, teórica que es rollo de he hecho este cómic basándome en tal cosa, o es todo práctico? O tenéis una parte como explicativa de por qué Mm. ese TFG? Yo entiendo que sí, como todavía no lo he hecho, Ujú. pero el proyecto de cómic no es solo hacer el cómic, tienes que hablar de los materiales que has hecho, de los referentes, Efectivamente. del público objetivo al que está dirigido. Yo entiendo que el TFG será algo similar, tienes que tener la parte teórica, pero yo mi proyecto, la parte teórica me la he hecho en un día. O sea, en un día, en 3 horas, fácilmente. Y entonces tampoco creo que sea muy duro. Pero eso, Ujú. tienes que meter todos los bocetos, intentar escanearlos para que tenerlos ahí para añadirlos. Los diseños de personajes los tienes que incluir, el guión, todas esas cosas. Sí, sí, algo sí es lo que yo estaba pensando, algo sí, sí, sí. Y, bueno, y con el TFG, aunque tengáis como una plantilla de el tutor y los temas, si el tutor es de estos que son más abiertos a digamos, propone cosas, comentarle vuestra visión, porque no tiene por qué ser un tema cerrado de esto es así, así, sí, así asado, sino que a lo mejor tú dices, mira, pues me gusta el tema, pero les quiero dar un enfoque tal, y muchos tutores son muy abiertos a un poco a eso, ¿no? O sea, que también... Sí, Hay otros sí. que no, hay otros que son más mayores y más rectos y es como, vamos a hacerlo así y así se hace, pero hay otros que... Sí, cuando vayáis a buscar tutor para el TFG, preguntad a gente que ya lo haya hecho y Hmm. que aconseje al profesor elegir. Yo, a ver si este año voy a poder pillarlo, el que quiero, porque la verdad es que se me ha echado el tiempo encima con todo el tema y se me ha olvidado escribirle un correo. Pero bueno, Pues, tampoco lo hago el año que viene. pues esas cosas hay que avisarlas con antelación, porque esas otras, hay algunos docentes que dejan el correo día y día y día y los responden dentro de una semana o más, y es Mm, como, es para mañana, ¿vale? Gracias. sí, En fin, pues nada, que gracias por este ratito. es a ti por invitarme. Sí, sí. Y nada, pues nada, gente, si tenéis alguna duda, dejádmelas en los comentarios, comentármelo, ¿vale? Y bueno, pues eso, que me despido. Gracias por vernos. Hasta luego. Hasta luego.